se están haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública las búsquedas correspondientes, que esperamos puedan ser fructíferas en próximos días. En el caso de la pregunta del diputado Héctor Menchaca en relación al avance que lleva el C5 de Fresnillo, comentarle, diputado, que se está realizando un diagnóstico de factibilidad técnica en estos momentos, y una vez concluido el diagnóstico se tendrá la necesidad pues de solicitar el presupuesto necesario a esta legislatura para poder llevar a cabo el desarrollo y la puesta en operación de este C5 que está proyectado para ser instalado en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. En referirme también a la pregunta y regresarme un poquito con la diputada Soraya Mañuelo sobre la condición legal que está normada en este momento en la ley orgánica del municipio en relación a la conformación o a la posibilidad de que sea la primera minoría en términos de votación, porcentaje electoral, quienes hagan la propuesta para las contralorías municipales. Definitivamente creo que estamos de nueva cuenta en este escenario en una condición de una regulación muy restringida del texto legal, concretamente del artículo 104 de la ley orgánica del municipio del municipio. Creo que la necesidad definitivamente es revisar y regular desde el propio dispositivo legal, desde la propia norma, el procedimiento de designación y las posibilidades jurídicas que puedan ocurrir ante la falta de asignación del Contralor Municipal. Creo que es una labor que se tiene que encaminar y que se tiene que trabajar, discutir, analizar y en su caso aprobar en el seno de este Poder Legislativo. Estamos completamente convencidos desde el Poder Ejecutivo Estatal que la necesidad que se tiene para darle claridad y armonía política a los distintos grupos que participan en los municipios es necesario y es fundamental poder tomar estas acciones e iniciar de forma inmediata un trabajo de colaboración entre el Gobierno estatal y el Poder Legislativo. Muchas gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desean hacer, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Omar Carrera. Gracias, diputado presidente. Bueno, agradezco las respuestas del secretario de Gobierno, aunque difiero. Una, la licencia, secretario, en 2 ocasiones la otorgó a este magistrado la Secretaría de Gobierno. ¿Qué solicito puntualmente? Una, que se le cancele esta licencia o que se le cancele o no se le dé de nueva cuenta esta licencia puntualmente, ¿no? Y que se inicie un procedimiento ante la función pública para saber si hay conflicto de intereses o un conflicto jurídico con este magistrado en licencia que está como director jurídico de la Secretaría de Administración y como apoderado legal de la Secretaría de Administración, y le voy a explicar por qué. Si él va a una audiencia de ley, que hay muchas en el tribunal, seguramente él se presentará como apoderado legal, y si tocó el tema en la mesa donde él es el magistrado, pues seguramente hará injerencia jurídica o psicológica sobre el personal que está en este despacho, que en su caso sería cuando él fuera magistrado y va en su carácter de director jurídico. Es necesario aclarar este asunto y también a la vez solicitarle, hasta en tanto no se aclare esta hibridez en las leyes de lo legislativo, si es el ejecutivo, separarlo del cargo como director jurídico de la Secretaría de Administración, hasta en tanto no se clarifique cuál es su situación real y su estatus ante la propia función pública, que sea la propia función pública, y mañana habré de presentar un punto de acuerdo
para solicitarlo ya de manera más formal y que vaya, y les voy a pedir a los compañeros que sea de urgente lluvia resolución por la premura. Estamos viviendo despidos en todo el estado y no hay un magistrado. Qué grave está eso, que en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas solamente estén funcionando 2 magistrados, cuando fueron 3 los que se nombraron. Uno de ellos por las características que ya hemos comentado. Entonces, yo solicitaría, reiterando, que se cancele su licencia o no se le otorgue la nueva, si así lo consideraban, porque más allá de eso era un asunto legislativo, el que lo tomó como licencia que le correspondía fue la propia Secretaría General de Gobierno, que ahorita actualmente usted encabeza. Entonces, esas serían las solicitudes muy puntuales para no darle tanto rollo al asunto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora, para hacer uso de la réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Perla Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, únicamente sí me gustaría que puntualizara. En materia de prevención, ¿qué se ha hecho en el asunto de prevención para la violencia contra mujeres y niñas? Porque si bien lo expuso en materia general de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y sí es de nuestro interés, y yo pienso que también de todos los ciudadanos, conocer en este sentido qué hemos hecho como gobierno en virtud de que la violencia contra las mujeres es una constante. Muchas gracias, diputada. Para hacer uso de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, el diputado Héctor Menchaca. Sí, señor secretario, no me respondió si tendrá entre sus prioridades el fortalecimiento de protección civil y la creación de las nuevas direcciones en varios municipios de este estado. Y comentarle que en el comunicado expedido de Gobierno del Estado del 23 de julio dice así: entre los proyectos presentados se encuentra la construcción en Fresnillo de una unidad regional UNIRSE, así como la instalación de un centro de comando, comunicación, cómputo y calidad C5. Entonces, preguntarle si, porque usted me comenta que están en el diagnóstico de factibilidad. Entonces, ¿quiere decir que el gobernador anunció un C5 sin tener un diagnóstico de factibilidad? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Ahora le corresponde hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Carolina Dávila. Gracias, diputado presidente. Quisiera cuestionarle al secretario, dentro de las preguntas que yo desarrollé, quisiera también que me desglosara de una manera más puntual de qué manera se les ha estado apoyando a los familiares de estas víctimas, porque así como escuché, tengo entendido de que hay un monto asignado dentro del Fondo de Apoyo a Víctimas de los familiares, en este caso de Saraí Valadez y de San Juana Romo. De igual manera, estoy convencida que dentro de su desempeño como secretario general de Gobierno hará un buen papel, porque de igual manera y como están las letras doradas de este recinto legislativo, el trabajo todo lo vence. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Soraya Bañuelos. Gracias, presidente. Solo para solicitarle al secretario general de Gobierno que sería importante que desde el despacho de su oficina se pueda apoyar en la mediación de conflictos de las distintas fuerzas políticas que confluyen en los ayuntamientos, porque la discrepancia en los criterios o en los procedimientos establecidos en la ley provoca que se generen conflictos y sí se requiere que participe en la mediación de esos conflictos. Además, que se debe de buscar el cumplimiento irrestricto a la ley. O sea, no es posible que después de que se tienen resoluciones ante el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional y que muchas veces están acompañados de dictámenes de la legislatura del Estado, se inacaten las disposiciones establecidas en una resolución que debe de ser con carácter obligatorio y de cumplimiento inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde el uso de la palabra para realizar sus preguntas hasta por 5 minutos a la diputada Navidad Rayas. Gracias, presidente. Secretario, al finales del mes de agosto, el gobernador confirmó la reapertura de la mina San Martín.
la cual implicaría la generación de 3.600 empleos directos e indirectos y una derrama económica de 499 millones de dólares. Sin embargo, la reapertura no se dio, pues surgieron voces desmintiendo que la huelga hubiera terminado. Lo anterior evidenció una de dos posibilidades: o hubo falta de comunicación entre el gobernador y la secretaria de Gobierno, o los funcionarios de la Secretaría encargados del asunto irresponsablemente informaron al Ejecutivo que podía anunciar la reapertura de la mina. ¿Quién malinformó al gobernador? Secretario, ¿cuál va a ser su postura y si abrirá la mina? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora le corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Luis Esparza. Bienvenido, señor secretario, a este recinto parlamentario. Y pues en los pasados días se generó un conflicto laboral donde las presidencias municipales del Estado y arbitrariamente despidieron sin justificación alguna muchos de los trabajadores y que hoy ya tocaron las puertas de este recinto parlamentario. La pregunta es sobre el Tribunal y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Nos interesa saber sobre los resultados y la efectividad de estos dos órganos que se encargan de garantizar y hacer efectivos los derechos laborales de los trabajadores en el Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora le corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Susana Rodríguez. Gracias, presidente. Señor secretario, en el tema de la Subsecretaría de Prevención Social, usted habla que tiene más o menos un año que se creó y que el objetivo, por supuesto, es cambiar al menos la vida de un joven. Las preguntas son, en relación a ese tema, ¿cuáles han sido los resultados hasta ahora y en qué lo mide? Y dos, ¿por qué se ha discriminado, digámoslo de esa manera, a los demás municipios y solo se atiende el corredor principal de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo? Gracias por sus respuestas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora le corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Rodríguez. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Estimadas diputados y diputados, bienvenido, señor secretario. No quise dejar pasar la oportunidad para preguntar a usted si ya piensa en una reestructuración en materia de seguridad pública, una reingeniería de sus procesos. Lo refiero porque no es posible, por darle un ejemplo, que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, como conocemos todos aquí, C4, y posiblemente ahora el C5 en Fresnillo, se encuentre fuera de la Secretaría. Hay muchos temas que revisar en seguridad pública. Para poder exigir resultados al secretario de Seguridad Pública, tenemos que darle herramientas, no nada más recursos, las herramientas y hacer un estudio serio de la reingeniería de sus procesos. Algo sé, algo aprendí de este tema. Está fuera de la Secretaría eso y más funciones que deberían de estar al mando del titular de Seguridad Pública. Coincido también con el compañero diputado Hernández Escareño, requiere usted una reflexión respecto al profesionalismo de los mandos de la administración del señor gobernador. Es penoso, se lo digo de manera sincera. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles, desde Presidencia de la República hasta moviendo un tractor. Y ese ejemplar que nos dieron del informe carece totalmente de profesionalismo. Ayuden al señor gobernador, ayúdenlo. O sea, si lo ven en otros estados, si lo ven en otros lados, pues va a dar pena. Y el día que guste, si quiere, nos sentamos y revisamos y le digo en qué, 3 cifras distintas. Bueno, siquiera fueran cifras favorables para el señor gobernador, pero no, la dejan con errores, con cifras negativas para él. Pero bueno, respecto al compañero, el diputado Omar Carrera, no es que sea o tenga alguna complejidad,
simplemente se está violando la ley. Ante la ambigüedad de la ley del servicio civil, es supletoria la Ley Federal del Trabajo, pero además la Ley de Responsabilidades nos indica que ese magistrado no debería de estar ahí donde está, debió haber esperado 1 año para tener esas funciones que está hoy desempeñando. Se la dejo a su consideración. Minas, Protección Civil, magistrados, podríamos extendernos mucho. Ciudadano secretario, hace unos momentos escuchó la frase hasta que el pueblo se lo demande. Por si no se han percatado, el pueblo ya comenzó a demandarlo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Mónica Borrego. Gracias, diputado presidente, con su venia. Adelante. Señor secretario, bienvenido. En el segundo informe de gobierno del gobernador Alejandro Tello, en su página 131, en el apartado denominado Niñez y Adolescencia, son mi prioridad, maneja una serie de importantes datos que hablan de las políticas de atención a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a los propios datos oficiales que aporta el INEGI y CONAPO en Zacatecas, más del 50% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en condición de pobreza. Y la pobreza es la más brutal de las violencias que por razones éticas del Estado tiene que combatirse y reducirse. El 12% de niñas, niños y adolescentes en la entidad, de acuerdo a estadísticas oficiales del 2016 y 2017, realizaban actividades económicas con las consiguientes repercusiones de originar un descuido y abandono de actividades escolares. Esto y otros factores propician que una buena cantidad de niños, por lo menos del 2%, no acudan a cursar y concluir su educación básica, lo cual es muy lamentable. En Zacatecas, el 64% de los hogares registra seguridad alimentaria, pero el 36% del total de los hogares presentan al menos un niño o niña con inseguridad. En el 7.2% la inseguridad alimentaria es severa y dramática. Los datos oficiales nos indican, por otra parte, que Zacatecas es una de las entidades con mayor porcentaje de personas con discapacidad, con más del 90,000 casos, de los cuales el mayor número corresponde a personas menores de 18 años. Cifras conservadoras nos indican que en Zacatecas tenemos más de 39,000 niños que padecen de alguna incapacidad física o psicológica. El tema de los embarazos adolescentes, que va en aumento, es un asunto que debe preocuparnos a todos. Las preguntas que le hago, señor secretario, son concretas. ¿Qué estamos haciendo para construir un Estado incluyente, justo, equitativo, que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes? En perspectiva del futuro, para los próximos 3 años, ¿cuáles son los compromisos específicos en políticas sobre esta materia? Y por otro lado, un auténtico esquema de profesionalización policial, el cual brilla por su ausencia hoy en Zacatecas. Debe tener por objetivo crear un modelo cuya orientación sea consolidar la carrera policial, la capacitación y la especialización permanente en enfoque al impulso de las evaluaciones de confianza para fortalecer las instituciones de seguridad, así como prevenir la corrupción e infiltración de los cuerpos policíacos por parte de las organizaciones criminales. Para conseguir tal objetivo es necesario aplicar evaluaciones de control de confianza al personal de las instituciones policiales y bajo estándares homologados. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, en su artículo 26, fracción 15ª, señala que usted tiene la obligación de organizar la capacitación de los cuerpos policiales tendientes a su profesionalización. En términos cuantitativos y cualitativos, le pregunto, ¿cuáles han sido los resultados de la dependencia a su cargo ha obtenido en esta materia? Y es que los hay. ¿A cuáles son las acciones que usted tiene pensado emprender en este rubro en el corto plazo? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde dar respuesta al señor secretario, cada uno de los diputados que formularán preguntas hasta por 20 minutos de este bloque.
Con su permiso, presidente. Adelante, señor secretario. Refiriéndome un poquito a las acciones que hemos emprendido en la ronda de preguntas que se me hicieron en vía de réplica en la ronda anterior, quisiera referirme de nueva cuenta al cuestionamiento de la diputada Perla, en concreto en las acciones que se han materializado particularmente en relación a la protección en contra de las mujeres. El 7 de junio del 2017, cuando se notificó a este gobierno las 9 conclusiones y los 42 indicadores derivados de la solicitud de alerta de género, se emprendió un proceso de cumplimiento para las recomendaciones y las conclusiones que fueron sugeridas por el grupo de trabajo que se conformó a nivel nacional para dar y atender de manera inmediata, oportuna y eficaz la problemática de violencia que se estaba suscitando en contra de las mujeres en Zacatecas. En materia concretamente y dentro del desarrollo que se generó en esta materia, se creó una fiscalía especializada para la atención a mujeres víctimas de violencia por cuestión de género, una fiscalía especializada que tiene completa libertad, autonomía técnica en sus determinaciones. Se generaron importantes reformas en materia familiar y penal en términos de protección a violencia contra las mujeres. Se están capacitando además a transportistas en materia de derechos humanos y acoso callejero. Se está llevando a cabo también una campaña, la campaña Denúncialo, colocada ya en la totalidad del transporte público en Zacatecas. Se está elaborando también un protocolo de acoso, hostigamiento sexual entre la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación General Jurídica. Se llevó a cabo también una campaña en la feria de Vacúnate contra el acoso, en donde los hombres se comprometieron a implementar las medidas y los protocolos que se derivaron de este programa. Ante la dilación para resolver por parte de la Secretaría de Gobernación sobre la solicitud por parte de los lamentables hechos que perdieron la vida una menor y otras mujeres, el gobernador del estado de Zacatecas solicitó directamente el pasado 26 de julio a la Secretaría de Gobernación se emitiera la alerta de género para el estado y los 58 municipios, misma que fue dictada el pasado 7 de agosto. Esta Secretaría, en conjunto con la CEMUJER, la Coordinación de Asesores de la Oficina del Gobernador y las dependencias estatales, municipios y el Poder Judicial, además de la Fiscalía General de Justicia, hemos emprendido ya un protocolo de actuación para dar cumplimiento a las 17 medidas de prevención, 4 en seguridad y 11 en materia de justicia y reparación, que fueron materia de análisis y de desarrollo por la propia Secretaría de Gobernación en este proceso de alerta de género. Hemos implementado acciones muy concretas como las que les acabo de señalar. En el caso de las direcciones, y refiriéndome al señalamiento del diputado Héctor Menchaca, de las direcciones de protección civil, efectivamente la oferta el compromiso del señor gobernador se llevó a cabo a establecer concretamente como ruta en materia de fortalecimiento de la seguridad pública, una unidad regional de seguridad, unirse, un centro de coordinación, control, comando y comunicaciones, un C5. Quiero precisar que un C4 ya se tiene en el municipio de Fresnillo, está operando con presencia y equipamiento tecnológico, operando en las mesas de inteligencia y operación de manera permanente. Se requiere terminar de definir el proyecto de presupuesto para la implementación de ahora un C5 en el municipio de Fresnillo. Por lo que respecta a las direcciones de protección civil, es competencia municipal, la jerarquía y el nivel de mando que se le otorgue a las direcciones municipales. Hay que tener en cuenta que la dirección general, que depende de la Secretaría General de Gobierno, es una instancia normativa y reguladora. Son los municipios quienes asumen también la responsabilidad dentro de su libertad constitucional de poder establecer las unidades bajo el rango y la importancia que ellos libremente determinen.
A la diputada Carolina Dávila, concretamente refiriéndome a las acciones que se están dirigiendo desde la Secretaría General de Gobierno en el caso de San Juana Romo Navarro, víctima directa de esta condición de violencia. Quiero precisarle que se están atendiendo a las víctimas indirectas en apoyos de pago de renta, gastos funerarios. De igual forma se da seguimiento a la carpeta de investigación en coadyuvancia con la Fiscalía encargada de la licenciada fiscal encargada del asunto, apoyando la audiencia. Les ha apoyado en la audiencia de formulación de imputación como asesor jurídico. Asimismo, se les informa a las víctimas de los datos y noticias relevantes sobre la investigación. Se hacen las gestiones en la delegación del Infonavit para el cambio del crédito de la familia Romo Navarro por la complejidad del asunto y la seguridad de sus integrantes. Es una gestión que está encabezando directamente la Secretaría General de Gobierno. En el caso del Saraí, se está atendiendo también a las víctimas indirectas mediante atención psicológica. Se apoyó y se sigue apoyando los gastos funerarios. De igual forma se da seguimiento a la carpeta de investigación en coadyuvancia con el fiscal encargado de la causa, dando datos de prueba y aportando testimonios para su esclarecimiento. Asimismo, se les informa a las víctimas de los datos y noticias relevantes de la investigación. A la pregunta de la diputada Navidad, en el caso de la mina de San Martín, quisiera precisar en este punto que el Gobierno del Estado ha estado interviniendo como una instancia facilitadora de las negociaciones que se tienen que dar y de las diligencias que se tienen que desahogar por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia y la autoridad encargada y responsable de la resolución de esta controversia jurídica que se suscita entre dos sindicatos y la empresa minera. Nosotros hemos estado interviniendo, dándole las facilidades de logística y seguridad pública que nos han solicitado. Hay un interés del Gobierno del Estado en que pueda llegar a una conclusión positiva, equilibrada, que pueda respetar los derechos laborales de las personas, los derechos colectivos de los sindicatos, pero que también pueda considerarse el desarrollo económico de esta importante región del estado de Zacatecas. En torno a las confusiones que se han generado sobre el levantamiento o no de la huelga, creo que esta parte no requiere demasiada intervención de la autoridad estatal. Si me permiten, voy a darle lectura textual a un extracto de la resolución para precisar, bueno, por lo menos lo que establece el juez de distrito en su resolución es que el efecto de la suspensión que se otorgó a uno de los sindicatos que reclamaron en juicio de amparo debe de limitarse o debe ceñirse únicamente a que los trabajadores huelguistas, y así lo dice la resolución, no sean despedidos de su fuente de trabajo, que puedan continuar libremente en estado de huelga, pero con la posibilidad, y lo digo tal cual lo establece la resolución, de que se pueda entender la negociación para que la mina pueda seguir funcionando. Así lo dice el juez de distrito con sede en la Ciudad de México. No es una determinación que en forma alguna haya incidido autoridad estatal para esta conclusión. En el caso de la pregunta del diputado Eduardo Rodríguez, definitivamente está analizando ya en estos momentos el diseño y la articulación de las instituciones que colaboran y trabajan en la política de prevención social del delito, así como de seguridad pública,
Comentarle también que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ya estuvo como parte integrante de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. El flujo de información hacia otras autoridades de procuración y de administración de justicia desde la concentración de una Secretaría de Seguridad Pública no fue el deseado, no fue el más oportuno, de ahí que se consideró en algún momento, no por este gobierno ni por esta legislatura, pero se consideró la oportunidad de que estuviera en una instancia que fuera conductora de política y de desarrollo de política criminal y que no fuera estrictamente operativa o predominantemente operativa, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que se le diera un enfoque multidimensional de política integral de combate al crimen. De ahí la necesidad que se estableció en aquel momento de poder establecerlo como parte integrante de la Secretaría de Seguridad Pública, y fue un razonamiento que se hizo y una consideración que se dio en la propia ley, en su momento en la ley especial, por el propio Poder Legislativo. Definitivamente necesitamos hacer algunos ajustes, revisar de forma muy completa la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, hacer ajustes de funcionamiento y también de estructura orgánica. En el caso de la pregunta de la diputada Susana Rodríguez, de la prevención del delito, de las acciones que se llevan a cabo por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el estado de Zacatecas. Comentarle, diputada, si me permite, que las acciones que ha emprendido de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es que se llevaron a cabo las acciones que han venido emprendiendo, que se han venido emprendiendo de la Secretaría General de Gobierno, concretamente en la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, y que partió de un diagnóstico elaborado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde los factores de riesgo se intensifican en mayor medida en el corredor metropolitano de mayor densidad poblacional. Es por eso que hemos concentrado las acciones en esta mancha de población para tratar de combatir áreas de mayor demanda social. Estamos seguros que con las decisiones que ha tomado, con las decisiones recientes que ha tomado este Poder Legislativo en términos de eficacia y eficiencia del gasto, tendremos la oportunidad de emprender acciones mucho más profundas y a lo largo y ancho del territorio estatal a partir del próximo año del ejercicio 2019. Estamos convencidos, optimistas, que presupuestalmente tendremos una orientación renovada a la política de prevención del crimen que tienda a correr de la mano con el recurso que se destina a la Secretaría de Seguridad Pública en materia de contención del delito. A la pregunta de la diputada Mónica Borrego, quiero contestarle, diputada, que el Centro Estatal de Control y Confianza se encuentra ya 100% evaluado. Contamos con un porcentaje total del 100% de personal evaluado en los elementos y el personal que integran las áreas operativas del sistema de seguridad pública, 75 de ellos con una calificación aprobatoria y 25% en un proceso de integración. Esos son los datos que dan los procesos de evaluación que se han tomado en materia de control y confianza.
Sobre los resultados que se nos preguntaban también de las acciones de prevención social y cuáles han sido sus mayores, sus indicadores más importantes. Sabemos por el programa piloto que se llevó a cabo en la colonia Lázaro Cárdenas que se impactó de manera muy positiva en la reducción de reportes al número de emergencia 911. Sin embargo, es necesario implementar una estrategia más completa de evaluación para establecer indicadores de alto impacto, misma que está iniciando en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica, con el CIDE, quienes nos ayudan a evaluar la política pública de prevención social y que nos permitirán fortalecer las buenas prácticas y reorientar aquellas acciones que se consideran necesarias. Y aquí es donde quiero insistir, ¿por qué se benefician únicamente los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo con las acciones concretas que está desarrollando la Subsecretaría de Prevención Social del Delito? Si bien es cierto, la mayoría de las acciones que se han concentrado en estos municipios, esto obedece pues a que el grueso de la población se concentra principalmente en estas regiones. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar en los demás municipios, donde hemos tenido la conformación, insisto, de los 58 consejos municipales de seguridad pública que se encuentran ya completamente conformados en todos los municipios del Estado. A la pregunta del diputado Luis Esparza sobre los resultados que se han dado por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quisiera comentarle los datos estadísticos que nos han arrojado en el caso concreto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, perdón. Tenemos una estadística donde los servicios de salud son la entidad pública más demandada, seguido del Colegio de Bachilleres, del CECITES y el Tecnológico. ¿Y cuál es quiero precisar la participación de la Junta de Conciliación y Arbitraje en esta problemática? Es definitivamente el facilitador de la Administración de Justicia Laboral en términos de emplazamientos a huelga, en el cual las 24 horas son hábiles en términos de la propia disposición normativa de la Ley Federal del Trabajo. Los patrones más demandados, según los datos que nos arroja el concentrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aproximadamente el 70% son personas físicas con actividad comercial y el 30% personas morales. El personal que atiende son 21 personas divididas en 7 presidentes auxiliares, y esa es la labor que lleva a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje. Atendimos y radicamos 1.153 demandas, recepcionamos 7.800 promociones para trámite, realizamos 5.829 audiencias, ejecutamos 14.105 notificaciones personales a los involucrados en los juicios, publicamos 2.746 notificaciones por estrados, ejecutamos 320 remates, elaboramos 210 laudos, integramos y sancionamos 2.423 convenios dentro y fuera de juicio con un importe total de 84.741.072 pesos que fueron ya entregados a los trabajadores. Registramos 376 reglamentos colectivos, individuales y reglamentos internos. Tramitamos también 132 declaraciones de beneficiarios, 128 demandas de garantías de amparo directo y elaboramos 228 informes previos y justificados en juicio de amparo directo. Esas son los principales resultados que se han dado a nivel del trabajo que se desempeña por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Muchas gracias, señor secretario. Ahora, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Navidad Rayas. Gracias, presidente. Únicamente para recomendarle, señor secretario,
pues sí, se tenga cuidado en que sea congruente lo que dice el gobernador y luego lo que salen a decir por otro lado. Todo esto en bien de Zacatecas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz para su derecho de réplica, si así lo desea, el diputado Luis Esparza. Muchísimas gracias, secretario. Pues solamente para garantizar y hacer efectivos los derechos laborales de los trabajadores que ahorita se encuentran en esa penosa necesidad de las presidencias municipales, que estén muy apegados a la ley y en su defensa de estos trabajadores. Sería cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Toca el turno para su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Susana Rodríguez. Gracias, presidente. Nada más agradecer su respuesta y esperar que las acciones que se están llevando en el corredor metropolitano se puedan extender a todo el Estado. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde el uso de la voz para su derecho de réplica, hasta por 3 minutos, al diputado Eduardo Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Estimado secretario, le quiero comentar que lo que aquí sale es para que usted tenga un panorama claro de la responsabilidad que hoy tiene. Yo sé que es un excelente jurista y abogado, porque lo es. Sé que ha batallado con muchas leyes piratas que le envían a revisión y las ha adecuado, pero la responsabilidad que hoy tiene, se pudiera decir que usted es el vicegobernador. El vicegobernador tiene una gran responsabilidad. Hace un rato decía y mencionaba respecto a protección civil que los municipios no cuentan con, usted no cuenta con facultades, no, discúlpeme que discrepe, pero cuenta con facultades como cuenta la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre ustedes. Y las facultades son de supervisión y evaluación de los comités y de seguimiento a que se aplique la normatividad vigente en la materia. Es un tema que a lo mejor no le hacemos mucho caso y Dios quiera y nunca se ocupe, pero le recomiendo, le sugiero revisar y supervisar los protocolos de protección civil, porque el día que algo suceda no tenemos la capacidad ni la experiencia en los comités para responder inmediatamente a una catástrofe. Se lo digo porque también ahí estuve un rato de metiche en áreas de protección civil y yo veo que no hay áreas de triage. Si alguien no sabe qué es un área de triage, es en caso de una catástrofe, un área en la cual se va determinando a qué pacientes atender y a cuáles no, porque ya no es salvable su vida. Ya no hay protocolos para evacuación y tenemos empresas muy grandes como las mineras en las cuales pueden suceder, y lo repito, Dios no lo quiera, toco madera, una catástrofe de este tipo. Llévele, si así usted me lo aprecia y lo desea, un saludo afectuoso al señor gobernador. Y le repito lo que en su momento mi coordinador de bancada, representante del PRD, le dijo al señor gobernador: déjense ayudar y con gusto lo haremos y todos juntos sacaremos adelante esto. Es cuanto. Muchas gracias, señor diputado. Ahora tiene el uso de la voz para su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Mónica Borrego. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Adelante. Bien, dice usted, señor secretario, que ya hicieron la evaluación, que se evaluó al personal que tiene que ver con la prevención y reinserción social, de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía del Estado y de Seguridad Pública Municipal. Salvo la Fiscalía, en otras instancias no se evaluó al 100% del personal. Lo más dramático es que de los 3.459 elementos que se evaluaron, solo el 72% aprobó, el 23% reprobó, el 5% está pendiente. Y por ende, en el Estado tenemos una plantilla laborando adecuadamente al 67%. Esto es lo que hay, esto es lo que usted hereda.
Pienso que usted y su equipo de trabajo ya tienen un diagnóstico en este rubro. A grosso modo, dígale a la soberanía cuáles son los ejes para revertir esta triste y preocupante realidad. Por otra parte, me quedó pendiente en cuestión de lo de la niñez, la adolescencia y las personas con discapacidad. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al ciudadano diputado Armando Perales Gándara. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. Señor secretario, he estado escuchando con mucha atención a mis compañeras y compañeros diputados, al igual que su intervención, y concluyo que el tema más reclamado a 2 años de gobierno es el de la seguridad. Quiero el día de hoy expresarle que en el asunto de las corporaciones policíacas del Estado de Zacatecas hay una cuestión que me parece poco atendida, pero que tiene una relevancia muy trascendente. Este asunto tiene que ver con el poco interés y el seguimiento puntual a un tema importante como lo es la deserción policíaca. Se sabe que lo que está provocando la deserción masiva de los cuerpos de seguridad son la desmoralización al interior de las corporaciones, el aislamiento de su familia, las condiciones y el peligro constante durante los operativos contra los delincuentes, los bajos salarios y principalmente por no acreditar los exámenes de control y confianza. Para las autoridades gubernamentales, en este caso para la dependencia a su cargo, el vínculo presunto o real que existe entre las bandas del crimen y los desertores de las fuerzas del orden es un tema que resulta incómodo, pero que es necesario evaluar en su justa dimensión. En el mejor de los casos puede ser que muchos policías desertores o desempleados, por no haber acreditado los exámenes de control y confianza, se dediquen a actividades lícitas, pero también es probable la hipótesis de que muchos de ellos también se dediquen a actividades ilícitas. En este último supuesto, una paradoja muy peligrosa es que el propio gobierno estatal entrenó con técnicas especiales a quienes va ahora a combatir. Le pregunto, ¿tiene el gobierno estatal una base de datos sobre el número de desertores policíacos en lo que va de esta administración? ¿Mantiene la Secretaría General de Gobierno un constante diálogo y colaboración con las autoridades municipales de la entidad para que elaboren informes donde detallen el estado en que se encuentran sus respectivas corporaciones policíacas, donde incluye el tema de los desertores policíacos? ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor diputado. Ahora le corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Javier Calzada Vázquez. Gracias, diputado presidente. Ciudadano secretario general de gobierno, creo que inició usted con el pie izquierdo en su función como secretario general. Llamó a un acuerdo por Zacatecas solo a los dirigentes de partidos y los invitó a tomar café. Los llamó sin una agenda previa, sin un trazado de hacia dónde quiere transitar para llegar al gran acuerdo por Zacatecas, que por supuesto es necesario. Limitada la visión porque Zacatecas es mucho más allá que los dirigentes de los partidos. Existe la academia, sector empresarial, sectores sociales, organizaciones, el propio poder legislativo y los ayuntamientos. Es buena la intención, pero se necesita mucho más que voluntarismo para poder cumplir la enorme responsabilidad que usted tiene.
Quiero recordarle que está usted bajo protesta y la pregunta que le quiero hacer es si el gobierno tiene en función sistemas para intervenir teléfonos, si somos los diputados y los actores políticos grabados o escuchados por espionaje político de la Secretaría General de Gobierno. Quiero referirme también al modelo de modernización del transporte que se está llevando a cabo de manera más sigilosa que de costumbre. Lo convoco a que hagan uso de las herramientas de política para poder transparentar el proyecto, que se socialice, que se conozca, que no lo tengan guardado, que no vaya a resultar en un negocio de unos cuantos a costa del sacrificio de las familias que vienen trabajando ahí desde años y a costa de un mediocre servicio público. Muy poco dijo usted en relación a dos problemas que son cifras que nos avergüenzan a nivel nacional. Muy poco se está haciendo para sacar a Zacatecas del tercer lugar nacional en feminicidios y también del tercer lugar en embarazo adolescente, y vaya que en esta cifra México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE. Estos datos no son de este año, estos datos se vienen acumulando desde años anteriores y lo que ha hecho hasta la fecha este gobierno no solamente es insuficiente, ha sido un rotundo fracaso. Quiero preguntarle qué es lo que han hecho para defender a los productores que han perdido sus cosechas por el exceso de lluvias. Ya hicieron por lo menos la solicitud de declaratoria ante la Secretaría de Gobernación o van a esperar que les tomen las oficinas para reaccionar. Y por último, ¿por qué no hacen nada ante las mineras que no pagan el predial? Aunque sé que esta es una facultad de los municipios, para eso está la fuerza del gobierno del Estado. Quiero proponerle que juntos construyamos una Procuraduría de Defensa para los propietarios de predios con denuncio minero, para que las mineras no sigan abusando de ellos, para que se les defiendan sus derechos, pero antes de que los engañen, antes de que los saquen, no después, como sucede hasta ahora. Y por último, quiero saber en qué términos se encuentra el denominado impuesto ecológico a las mineras, que es fundamental para la vía de desarrollo del Estado en materia de finanzas públicas y también en materia de equidad y de justicia contra estos monstruos que se están llevando la riqueza del pueblo de Zacatecas. Muchas gracias, diputado. Ahora corresponde el turno hasta por 5 minutos a la diputada María Isabel Trujillo Mesa. Gracias, diputado presidente. Solo para desistir de mi cuestionamiento, ya que han sido contestadas por el señor secretario. Muy bien, muchas gracias, diputada. Ahora le corresponde el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Dolores Hernández. Sí, gracias. Nuevamente saludarlo, señor secretario. Quisiera empezar y otra vez recobrando el tema del segundo informe legislativo, donde me refiero al informe de gobierno. Son unas preguntas muy concretas que usted también ya debe saber o establecer el mecanismo de desarrollo. Quisiera saber en qué se estableció el plan de desarrollo
Y por otro lado, también quiero saber en qué se planteó o qué se planteó en los programas operativos anuales. ¿Cuál fue el presupuesto asignado? ¿Qué tan acorde fueron las acciones realizadas respecto a las necesidades de la población? Y por último, ¿cuál fue el seguimiento y la evaluación del gobierno del Estado, entre otras, y esas acciones que se dieron? Porque definitivamente el abatimiento de indicadores es como será el medio de trabajo, los esfuerzos y los recursos aplicados del gobierno estatal en términos de eficiencia, eficacia y transparencia. Pero también quiero decirle, señor secretario, que la estructura no fue clara, ni transparente, ni ordenada. Y yo quiero que sea algo lineal y puntual en el segundo informe. Yo creo que los 3 ejes que manifestaron dieron cifras erróneas y cifras de alabanza, cuando en la realidad yo quiero pedirle que se asomen afuera del Estado y vean la realidad de cómo estamos y nos aqueja en todo ese sentido. Y por otro lado, también en materia de seguridad pública, me gustaría que fijara una postura desde su posicionamiento. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, señor diputado. Ahora corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Gabriela Pinedo. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. La seguridad interior y la paz social del Estado son cosas que directamente tiene que asegurar la secretaría que hoy usted encabeza. En la página 250 del documento denominado segundo informe, en el apartado que ustedes titulan la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado, reconocen que la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad aumentaron considerablemente en los últimos años. Después ustedes acompañan las cifras con un diagnóstico donde me parece puntual que reconocen los ejes fundamentales que han creado el estado de inseguridad que tenemos en el estado de Zacatecas. Se detecta la presencia de 6 factores de riesgo que propician condiciones para la comisión de delitos, dicen ustedes: precarización del empleo, pobreza cultural, deserción escolar, embarazos juveniles, adicciones y exclusión del entorno urbano. Si ustedes tienen un diagnóstico claro, y me parece que sí es un diagnóstico claro, ¿qué les falta para accionar, para resolver este gran problema, que es el problema principal del estado de Zacatecas? Y bueno, no solo del estado, sino del país. Porque no se ven políticas públicas encaminadas a resolver estos datos que arroja su propio diagnóstico, por lo que me queda claro que ustedes también entienden perfectamente la situación en la que estamos de inseguridad. Los resultados que ustedes mismos manejan son reprobatorios, así lo aceptan cuando dicen que la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad aumentaron considerablemente. Esto con datos oficiales. Si nos vamos a los datos que manejan organismos no gubernamentales en el país, estamos todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Como la compañera Perla mencionaba, me parece que no han dado una respuesta clara de qué es lo que están haciendo en cuestiones como la prevención del delito. Y también quiero no dejar pasar un tema importante, es el que tiene que ver con el agravio sufrido por los habitantes de Salaverna, Mazapil, que mediante engaños fueron citados a esta capital por la Secretaría a su cargo, en una artimaña aún no explicada para que personal y fuerzas públicas del mismo gobierno que representa usted destruyeran el poblado, tomando partido así por intereses particulares y económicos. Y hasta ahora no ha habido de ustedes una respuesta clara ni de qué fue lo que sucedió, ni de qué van a hacer para resolverlo. Incluso cuando ha habido ya recomendaciones sobre la violación a los derechos humanos que ese acto ameritó. Y quiero yo que nos den una respuesta clara, porque la hemos pedido, ya algunos compañeros abordaron el tema y sin embargo no ha existido tal respuesta. ¿Y sería cuánto?
Muchas gracias. Ahora le corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Lisbeth Márquez. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Mi cuestionamiento es en relación a los exbraceros. Relativo al Fondo de Apoyo Solidario para Exbraceros, es necesario revisarlo, su operatividad, su efectividad, incluso la lamentable corrupción que ha generado. Señor secretario, quisiera conocer cuál es el estatus o diagnóstico que usted conoce hasta el momento, pero lo más importante, cuál es su visión y propuesta en relación a este grupo tan vulnerable. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde dar respuesta al señor secretario, a cada uno de los diputados que formularon preguntas hasta por 20 minutos de este bloque. Adelante, señor secretario. Con su permiso, presidente. Adelante, señor secretario. Regresando un poquito a la precisión que me pedía la diputada Mónica Borrego en la ronda anterior, en vía de réplica, en relación a los avances y al trabajo que se está haciendo con las niñas, niños y adolescentes. Quiero resaltar el trabajo que se ha venido dando por parte del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Niñas y Adolescentes. 58 sistemas municipales de protección integral se encuentran ya instalados al día de hoy. La integración al Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Miembros de la Sociedad Civil es también hoy una realidad. La aprobación y publicación de lineamientos como para la participación de niñas, niños y adolescentes sobre la información y material de difusión entre niñas, niños y adolescentes para el cumplimiento de los acuerdos del Sistema Estatal de Protección Integral, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal incorporen en sus programas las líneas de acción. Hemos dado también un impulso a la reforma legal para la prohibición legal del matrimonio infantil sin excepciones ni distingos. Tenemos publicado también ya un reglamento a la ley de los niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Zacatecas. Tenemos elaborado también un programa estatal de protección a derechos niñas, niños y adolescentes, siendo Zacatecas el tercer lugar en presentar su programa. Se dio también un impulso a la instalación del Consejo de Prestación de Servicios, el cual depende de la Secretaría de Educación. Aprobamos la instalación de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Aprobamos e instalamos también la Comisión para poner fin a la violencia contra la niñez, alineada, dicho sea de paso, a la Cumbre Mundial. Se dio la aprobación e instalación de la Subcomisión de Justicia Integral para adolescentes en conflicto con la ley. Se capacitaron a las dependencias de la Administración Pública para la elaboración del anexo transversal para niñas, niños y adolescentes en el presupuesto estatal 2019. Le dimos seguimiento a los 10 compromisos de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hemos estado dándole seguimiento también al convenio de voluntades interinstitucional firmado por el gobernador del Estado en fecha 1 de abril del 2018 a la estrategia Atajos por las niñas, niños y adolescentes. Esas serían las acciones concretas en materia de protección para niñas, niños y adolescentes que se han logrado materializar en el último año. A la pregunta del diputado Armando Perales sobre la base de datos de policías o elementos de seguridad pública desertores, informarle, diputado, que la plataforma México tiene ya un registro de fotos de los elementos policíacos en activo y de todos los que se desertan o se retiran de la función policial. Es información que a mayor detalle habrá de precisar en algunas horas el secretario de Seguridad Pública, por ser competencia directa de esta Secretaría. Yo me quisiera
limitar a responder lo que está en conocimiento de la Secretaría, que es precisamente la información que se encuentra ya en Plataforma México y que puede ser consultada. En relación a la pregunta del diputado Javier Calzada, en los temas de agenda, creo que hemos venido dando pasos en estos 7 días que llevamos al frente de la Secretaría General de Gobierno. Naturalmente, el diálogo, la concertación, el acuerdo, el consenso con los actores que participan en política, llámese partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones civiles, es una tarea obligada y un deber ético y social de quien encabece la Secretaría General de Gobierno, y de esa manera hemos empezado el diálogo y la construcción de consensos que se tiene que dar. Tiene usted toda la razón, no solo con partidos políticos, forman parte, la base del sistema democrático del Estado mexicano. Bajo esa condición tienen un apartado particular, incluso en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, lo propio en la Constitución Federal, en el Pacto Federal, tienen una importancia en la medida que representan la ideología y la convicción de cientos y cientos de personas, y bajo esa condición era necesario e indispensable poder generar puntos comunes de convergencia, puntos comunes de agenda de política pública para poder trazar una ruta inicial sobre los consensos o sobre las necesidades, las áreas de oportunidad que tenemos y sobre todo los desafíos a los que nos enfrentamos como Estado, como gobierno y como sociedad. Esa es la necesidad de sentarnos también con los actores que representan las ideologías de las mayorías y minorías en Zacatecas. De los sistemas de espionaje, yo me gustaría, para no quedar corto en la respuesta que yo le pueda dar, que sea la propia Secretaría de Seguridad Pública, en voz de su titular, el ingeniero Ismael Camberos, quien pueda responder a cuestiones muy operativas ya del sistema y del funcionamiento de los sistemas tecnológicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que debo de precisar se encuentran conferidos al uso de la Procuración de Justicia y de las instituciones de seguridad pública en el Estado de Zacatecas, no bajo un control político de la Secretaría General de Gobierno, ni como un instrumento o herramienta que orienten las decisiones que en política pública se toman por parte de la Secretaría General de Gobierno para hacerle frente a la condición de violencia que se enfrenta a Zacatecas. Y en relación a la pregunta que se hace también por parte del diputado Javier Calzada, en relación al estatus que se lleva por parte del proyecto de modernización del transporte público, quiero comentarle que como parte de las metas establecidas por parte del titular del Ejecutivo Estatal, el gobernador Alejandro Tello, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se encuentra la reestructuración del sistema de transporte, mismo que se ha estado trabajando en coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Economía y la propia Secretaría General de Gobierno. La finalidad de este plan, de esta meta, de este programa que se está trabajando es reestructurar definitivamente el transporte público urbano, suburbano y foráneo de la zona metropolitana Zacatecas, Guadalupe, estableciendo orden y control por conducto de la Subsecretaría de Transporte Público, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y con ello darle certeza a los concesionarios de transporte y como punto principal a los 165,000 usuarios que utilizan diariamente este servicio. De ahí que la necesidad de contar con un modelo integral de movilidad distinta en Zacatecas, que no solo atienda a los principios que tradicionalmente se han venido desarrollando en un esquema tradicional de urbanidad en Zacatecas,
pueda encontrar avances importantes en próximos años o que nos permitan por lo menos sentar las bases de acciones que puedan materializarse en un mediano o largo tiempo. Estas metas, estos programas están plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, un programa que fue también aprobado por este Poder Legislativo en los términos legales que se dio para hacerlo, y que definitivamente el interés superior del Estado es encontrar un equilibrio entre la necesidad que nos reclaman cientos, miles de zacatecanos día con día de contar con un medio de transporte eficiente, eficaz, rápido, seguro, pueda converger en armonía con la necesidad y con los derechos y las economías de muchos de los transportistas que hoy desarrollan una actividad lícita y sumamente decorosa en Zacatecas. La finalidad, el objetivo del gobierno del Estado es darle a Zacatecas un nuevo modelo de movilidad, poder también establecer una nueva política, parámetros de desarrollo urbano. Necesitamos, y hoy se encuentran en análisis de esta legislatura, dos iniciativas importantes para detonar el desarrollo urbano y el crecimiento y los principios de ciudad que deben prevalecer con base en la Ley General de Asentamientos Humanos. Uno de ellos, el nuevo Código Territorial y Urbano, propuesta enviada a esta asamblea por el titular del Ejecutivo del Estado, por el gobernador Alejandro Tello, y una iniciativa más de ley de movilidad que se encuentra también presentada y que esperamos y tenemos toda la confianza de que esta legislatura va a ser un trabajo muy serio y muy responsable en la definición de estas importantes normas legales que le permitirán tener herramientas suficientes al gobierno del Estado para poder modernizar no solo un tema de parque vehicular, sino un modelo completo de movilidad urbana que tanto y tanto nos reclaman 165,000 zacatecanos todos los días. En el caso del impuesto ecológico, creo que ha sido una decisión sumamente valiente, tanto del gobernador del Estado como de los diputados y diputadas que integraron la 62 legislatura, de afrontar un poder económico de los más fuertes a nivel internacional, de darle esta condición de sentido social a la actividad minera que se desarrolla en muchas partes del territorio estatal. Es deber moral, insisto, de las empresas y obligación social responderle y regresarle algo del beneficio a la tierra que les da una importante renta económica. En este momento se encuentra pues bajo esta condición el diseño de los impuestos de remediación ambiental que fueron propuestos por el gobernador y aprobados por este Poder Legislativo en estudio de la ponencia de la ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación una responsabilidad que marcará el futuro de muchos y muchos años en el federalismo hacendario. Creo que tiene en sus manos hoy la Suprema Corte de Justicia la potestad real de determinar si el federalismo a que hace alusión el texto de nuestra Constitución Federal es un federalismo auténtico que descanse en la posibilidad jurídica y constitucional que tienen las entidades federativas de hacerse de sus propios recursos, o si bien generamos un modelo de federalismo únicamente en el papel. Estamos con la confianza en que se construyó una iniciativa y que se diseñó por parte de este Poder Legislativo una buena ley y un buen desarrollo de los principios y bases que soportan estos impuestos, y esperamos que muy pronto pueda estarse dando una resolución por parte de la Corte que tenga
que siente un precedente importantísimo, no solo para Zacatecas, sino para todas las entidades federativas de posibilidad económica, que incluso ha reconocido el propio Congreso de la Unión en diversos instrumentos legales, particularmente el último de ellos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El Congreso de la Unión establece una condición para acceder al Fondo de Hidrocarburos a municipios y estados, que es que los estados que pretendan participar de este fondo que se genera no cobren impuestos ecológicos. Así lo dice la ley en su régimen transitorio y en su régimen sustantivo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Suponer entonces que las entidades federativas no tienen facultades para establecer mecanismos de control económico directo, como es el cobro de impuestos, a actividades específicas, que es como lo son el deber de remediación ambiental, sería desconocer pues también la actividad y las leyes que han aprobado en el Congreso de la Unión. Bajo estas consideraciones yo espero que muy pronto podamos tener ya una resolución de la Corte que nos dé la certeza que tanto gobernados como autoridades estamos buscando. A la pregunta del diputado José Dolores sobre la condición que vemos en materia de seguridad pública, quiero comentarle, diputado, que históricamente, y es a partir de 1996 hasta 2014, y recientemente con la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que se dio a nivel central en el Congreso de la Unión, hemos asumido desde estos años que la modalidad de crimen organizado ha sido estructurada y concebida y además regulada por el propio Congreso de la Unión como un asunto de seguridad nacional. Y bajo ese contexto y configuración legal y constitucional es que se han dado esfuerzos por parte de la propia autoridad federal, que tengo que decirlo, se encuentra fuera, bajo esta configuración legal, de la órbita de la seguridad pública, en virtud de que el propio legislador federal decidió incorporarlo como una actividad que debía ser regulada desde la óptica de la seguridad nacional. Y bajo este concepto es que se estructuró la modalidad de delincuencia organizada, que hay que precisar, no se trata de un delito. Cuando hablamos de delincuencia organizada, hablamos de una modalidad de ejecución que al día de hoy ha incorporado hasta hoy 26 tipos penales, desde el robo, secuestro, hasta el narcotráfico. Y hay que precisarlo y decirlo con todas sus letras: la responsabilidad jurídica y constitucional de las entidades federativas es, bajo esta construcción constitucional y legal, va a seguir siendo la delincuencia común, el carterista, el robo a casa, habitación, y todos aquellos tipos penales que se encuentran normados por las normas locales. Y precisamente por eso, porque nos estamos haciendo cargo de esta falta de resultados que se han originado por una falla sistemática en el modelo de coordinación con facultades difusas entre los órdenes de gobierno, es que el gobernador presentó el día de su informe una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas, para hacer desde los esfuerzos de la órbita local un trabajo responsable y serio sobre la forma en la que vamos a coordinarnos. No vamos a tener resultados positivos en materia de seguridad pública mientras persista esta falta de capacidad de coordinación y de articulación de políticas y acciones entre los tres niveles de gobierno. Hoy tenemos policías replegados a nivel federal, tenemos las Fuerzas Armadas replegadas por una condición de situación política que se dio a nivel nacional, y la postura de este gobierno es que tenemos que orientar
el análisis a la conformación y a la configuración legal del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos que regresar la vista a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de forma tal de construir nuevas herramientas, nuevos mecanismos que permitan establecer responsabilidades concretas y mecanismos de coordinación muy particulares, donde tengamos claras la órbita de competencias y la órbita también de responsabilidades y deberes de los municipios, de los estados y sobre todo de la federación, que ha asumido por mandato legal la política o la delimitación o la ruta de la política en materia de crimen organizado. En relación a la pregunta de la diputada Gaby, y siguiendo bajo esta lógica de planteamiento que he hecho sobre los niveles de competencia y las responsabilidades concretas que tiene el Estado mexicano y particularmente el Estado de Zacatecas, tenemos que apostarle entonces a la prevención, tenemos que generar un plan de desarrollo y tenemos que generar metas concretas que puedan verse materializadas en el mediano y corto plazo, y apostarle e invertirle al tema de prevención del delito. Y bajo este concepto y bajo esta premisa que hemos asumido como responsabilidad originaria de las entidades federativas de hacernos cargo de la prevención del delito, es que en este último año, en este año que se informa, a través de la Secretaría General de Gobierno, se ha trabajado para la prevención social de la delincuencia, para la prevención de la violencia y del delito, en 4 ejes estratégicos. El primero es la intervención comunitaria, el segundo la cultura ciudadana, la 3 la disuasión focalizada y la 4 la participación ciudadana. Para entender que los 6 factores de riesgos son la precarización del empleo, la pobreza cultural, la deserción escolar, embarazos juveniles, adicciones y la exclusión del entorno urbano. Se está interviniendo a través del deporte, la cultura, el empleo, la intervención psicoemocional y la modificación del entorno urbano en 7 polígonos prioritarios conformados por 44 colonias ubicadas en 3 municipios del estado, beneficiando a más de 70,000 habitantes de los mencionados territorios y que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. En cuanto a la cultura de cambio de comportamiento, se capacitaron a más de 200 especialistas que generen mensajes y productos de comunicación positivas para la sociedad. Además, desde el Gobierno del Estado se concretaron 4 campañas para los temas de deserción escolar, adicciones, embarazo juvenil y desarme voluntario. Es importante mencionar aquí que el Consejo Ciudadano recientemente creado trabajó con Diageo en la implementación de talleres para la concientización irresponsable del consumo de alcohol de más de 1,000 alumnos de escuelas públicas y privadas, derivada de la asociación que se hizo en la Comisión del Crimen de la propia dinámica del comportamiento de la violencia en Zacatecas. También presentamos desde el Gobierno del Estado una iniciativa para reformar la ley de alcoholes y que tuvieran los municipios parámetros definitivos de consumo de alcohol derivado de la concentración que se hacía en torno al abuso de esta sustancia que facilitaba la comisión de hechos delictivos por parte principalmente de jóvenes de 14 a los 21 años. Solicito concluir su participación, señor secretario. Concluyo, presidente. Respondiendo a la pregunta de la diputada Gaby Pinedo, también en el caso de Mazapil, del conflicto que se suscitó en Salaverna hace ya poco más de un año.
Quiero comentarle que Salaverno es una población que se encuentra a 10 kilómetros de la entrada de la cabecera municipal de Mazapil y que la intervención que se dio por parte del gobierno estatal, por parte de la Dirección de Protección Civil, fue precisamente para evitar que ocurrieran en las dos casas o en los domicilios que se encontraban habitados pérdidas de vidas humanas. Asumimos desde el gobierno estatal con toda responsabilidad las recomendaciones que fueron emitidas por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Estuvo aquí la secretaria general de gobierno en aquel entonces dando cuenta de las acciones y sobre todo de los motivos que tuvo para tomar las decisiones, y que al final de cuentas jurídicamente el procedimiento en la Comisión de Derechos Humanos se encuentra hoy concluido. Tenemos desde la Secretaría General de Gobierno el enorme reto de seguir respondiendo de forma efectiva, rápida y eficaz a las necesidades y al reclamo de garantizar los derechos humanos en todas las comunidades de Zacatecas. Muchas gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado Armando Perales. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, solamente reiterarle que en la mayoría de los municipios quienes están al frente de la seguridad son las policías municipales, cuando la función principal de estos es la prevención, porque son policías preventivos. Aunque en los últimos años se han venido capacitando, pero para que de alguna manera puedan enfrentar al crimen organizado. Lamentablemente, en eso queda, en capacitación, y que siendo realistas, estos cuerpos policíacos se encuentran a la deriva, sobre todo los municipios que se encuentran más distantes de la capital, pero bueno, es un tema que trataremos en forma puntual con el secretario de Seguridad Pública en su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora corresponde el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica, si así lo desea, el diputado Javier Calzada Vázquez. Sí, que está en la plataforma. Gracias, diputado presidente. Solamente pedirle al señor secretario general de Gobierno que si no le dio tiempo para dar respuesta a algunos de los cuestionamientos que le hice, si me puede hacer favor de hacérmela llegar por escrito posteriormente a su comparecencia. Y me refiero no a si es necesario o no en el tema de transporte la modernización, sino me refiero a que se está haciendo de una manera que pretende ocultar el proyecto en su conjunto. Yo lo invito a que nos presente aquí en la legislatura el proyecto integral y que se haga todo de una manera transparente, de cara a la sociedad, de cara a los transportistas, de cara a los usuarios y por supuesto también a nosotros como representantes populares. Quiero también pedirle de la misma manera que si me puede hacer llegar la respuesta de qué están haciendo a favor de los productores que han perdido sus cosechas, aunque es un asunto que podría entenderse que es de la Secretaría del Campo, la declaratoria se tramita a través de la Secretaría de Gobernación y por supuesto que la Secretaría General de Gobierno tiene injerencia. Y finalmente omitió la pregunta, o mejor dicho la respuesta, de por qué solapan a las mineras en cuanto a su falta de pago del impuesto predial a los municipios. Yo creo que ahí los municipios no tienen ni la capacidad, en muchas ocasiones ni siquiera la fuerza para poder imponerse a estas transnacionales y requieren del apoyo del gobierno del Estado.
Le agradezco mucho sus respuestas y, por supuesto, que le reitero que en la construcción de el Zacatecas próspero, justo y seguro, usted contará con el apoyo de los diputados de Encuentro Social. Muchas gracias, señor diputado. Ahora corresponde el uso de la voz para su derecho de réplica, si así lo desea, al diputado José Dolores Hernández. Gracias, presidente. Sí, gracias. Señor secretario, manifestarle, como lo dijo mi compañero Calzada, ha omitido algunas de nuestras preguntas, pero al entender la postura que le pedía de seguridad pública, usted dice que no son competentes. Entonces, nomás quiero darle un dato duro, donde nuestro estado ocupa el primer lugar en secuestro. Eso nos quita la tranquilidad, no nos da tranquilidad a la gente y por consecuencia el desarrollo se habrá mermado y a la sombra de miedo de las familias, que será el reclamo de lo que también estamos obligados a rendir cuentas. Por eso es un mandato constitucional. Y quiero recargar y remarcar que uno de los compromisos más fuertes que estableció el señor gobernador en su contrato por Zacatecas fue la seguridad, en el tema de la seguridad. Y también quiero pedirlo por escrito, estas líneas de acción o preguntas que le voy a volver a repetir. Me refiero a lo del informe de gobierno. Uno, que se establezca qué se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo. Número 2, qué se planteó en los programas operativos anuales. Número 3, ¿cuál fue el presupuesto asignado? Número 4, ¿qué tan acorde fueron las acciones realizadas respecto a las necesidades de la población? Y número 5, ¿cuál fue el seguimiento y la evaluación del gobierno del Estado en turno? ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado. Ahora corresponde el uso de la voz para su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, a la diputada Gabriela Pinedo. Gracias, señor presidente. Primero que nada, quiero agradecerle, señor secretario, por haber extendido su tiempo para dar respuesta a mis preguntas. Sin embargo, lamento que lo de Salaverna se considere un caso cerrado. No quedo muy satisfecha con la respuesta de que la acción fue para salvarle la vida a los pobladores. En ese acto destruyeron un pueblo entero, no solo las casas de las familias que ahí vivían, sino que destruyeron la historia, el presente y el futuro de los pobladores de Salaverna. Y sería mi único comentario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para su derecho de réplica, si así lo desea, hasta por 3 minutos, la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. Solamente solicitar la respuesta a mi pregunta. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la diputada Alma Dávila. Gracias, señor presidente. Bueno, ya algunos compañeros diputados tocaron temas muy urgentes por atender, por resolver sobre la industria minera, en las cuales ha sido muy deplorable la postura que ha sostenido tanto el titular del Ejecutivo como el secretario general de Gobierno. Me refiero a los casos de Salaverna y del municipio de Mazapil y de La Colorada en el municipio de Chalchihuites. En el caso de Salaverna, la empresa Frisco Tayagua de el señor Carlos Slim, desde el 2010 pretende desplazar en contra de su voluntad a los habitantes de la comunidad a otro espacio llamado Nuevo Salaverna, una especie de unidad habitacional tipo Infonavit que nada tiene que ver con las casas estilo campesino a las cuales los habitantes de Salaverna han vivido desde siempre. Al principio la empresa intentaba convencer a los pobladores con falsas promesas, luego pasaron amenazas y desde el 2012 ha venido realizando detonaciones de explosivos en el subsuelo como método para sembrar pánico.
del 2016 ha impulsado una nueva estrategia. Aduce que cerca de la comunidad existe una falla geológica. Si esto es cierto y es tan peligroso, nunca ha podido explicar por qué sigue haciendo detonaciones de explosivos en las inmediaciones y se supone que ello incrementa la posibilidad de que ocurra algún catástrofe. Y dos, bueno, ¿por qué no clausura los trabajos de la mina? Puesto que si, como se dice, existe esa falla, se entiende que esta está en riesgo mucho mayor para la integridad física y la vida de los trabajadores que laboran en las entrañas de las montañas, de tal manera que si ocurriera un catástrofe, ellos quedarían atrapados bajo millones de toneladas de roca. No existe tal falla geológica con características que ellos dicen. Pretenden más bien convertir esto en una explotación a cielo abierto. Ahora bien, ante la existencia de este conflicto social evidentemente asimétrico, el gobierno del Estado, lejos de proteger los derechos humanos y civiles, agrarios y ambientales de los habitantes de la comunidad de Salaverna, se ha puesto del lado de la empresa. Primero les quitó los servicios de educación, de preescolar, primaria y telesecundaria, y les llevó al nuevo Salaverna. Se llevó también la clínica del IMSS. Y para colmo, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección Estatal de Protección Civil, la Policía Estatal y Ministerial, con la complicidad de la empresa, ordenó la realización del operativo el 23 de diciembre del 2016, que tenía como finalidad no solo desplazar a la fuerza a las familias que aún radican ahí, sino demoler sus viviendas y sus edificios públicos, es decir, arrasar con todo absolutamente lo que quedaba en pie de la comunidad. Afortunadamente, Salaverna sigue en pie. En el caso de la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, la escalada agresiva por parte de la empresa minera canadiense Plata Panamericana en contra de la comunidad, con la complicidad también del gobierno estatal y municipal, ha sido más violenta. En el 2015, directamente la empresa minera canadiense les tiró sus casas sin que mediara ningún proceso de diálogo, acuerdo, contrato de arrendamiento, ocupación temporal o compraventa. Es decir, fue un acto brutal de despojo, destrucción, desplazamiento, destrozos que realizó a vista del gobierno estatal. Luego los obligaron a aceptar un contrato de comodato mediante el cual tuvieron que aceptar refugiarse en casas armables y desarmables, propiedad de la empresa, en los cuales les prohibieron tener animales, a una comunidad que por siglos ha vivido de la ganadería y de la agricultura. Y además los tienen confinados en un área cercada con malla ciclónica. No pueden pisar lo que desde hace tiempo fue su comunidad. En el caso de Salaverna, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas documentó las violaciones cometidas por el gobierno estatal